Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver las diferentes arquitecturas de agentes y las características del entorno en lo que están inmersos. Bien, nosotros vamos a describir las diferentes formas que un agente tiene de interactuar con el entorno. Vamos a ver cómo se analiza intuitivamente un agente y vamos a ver las diferentes implementaciones de arquitectura de los mismos, ¿sí? Bien, entonces, para empezar, nosotros vimos que un agente es una entidad autónoma que toma decisiones de forma independiente para poder realizar acciones en un entorno, ¿sí? Entonces, un agente reactivo básicamente lo que hace es percibir el estado actual del entorno, se hace una representación básica del mismo, luego, en el momento de elegir la acción, básicamente se puede ver como un conjunto de reglas que evalúa la condición y en base a esa condición realiza una acción. Entonces, cuando se realiza esa acción, se la envía a los actuadores. Los actuadores realizan la acción en el entorno, ¿sí? Entonces, esto va a tener un impacto y básicamente luego se reinicia el ciclo. Percibe el estado y elige la nueva acción, ¿sí? Entonces, se lo llama reactivo que básicamente ante un estímulo realiza una acción, ¿sí? Entonces, para la próxima interacción tenemos que saber lo que es el principio de racionalidad. ¿Qué nos dice este principio? Que hay un vínculo entre las acciones y los objetivos del agente que está dado por el conocimiento del agente actual, ¿sí? Lo que dice que no implica que tomar la mejor decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente cuando actúa para conseguir sus objetivos se va formando un conocimiento de lo que funciona o no en las acciones que está haciendo para conseguir sus objetivos, ¿sí? Entonces, el agente a medida que incorpore más conocimiento del impacto de sus acciones va a ir mejorando la toma de decisiones para conseguir sus objetivos, ¿sí? Entonces, como vemos, un agente basado en metas, básicamente, lo que hace es tomar, digamos, el estado del entorno, ¿sí? Mediante sus sensores, ¿sí? Se va a hacer la representación mental del mismo y entonces luego se va a empezar a preguntar qué pasa si hace tal acción. Entonces, lo que hace es formar un modelo de las tendencias de la evolución del ambiente, ¿sí? Y ya se empieza a preguntar qué efecto va a producir, ¿sí? Entonces, cuando ya en el momento de elegir la acción que debe emprender, básicamente toma esas metas que tiene, más este modelo del mundo, y entonces realiza la acción. Entonces, cuando realiza la acción, lo que hace es tomar unas métricas, ¿sí? Estas métricas se las llama la función de utilidad, que básicamente le indica un valor para poder después comparar los diferentes efectos o impactos de las acciones para luego poder elegir la que mejor, digamos, la mejor acción para poder alcanzar su objetivo, ¿sí? Entonces, como vemos también, estos agentes no son omniscientes de todos los eventos, ¿sí? Entonces va a tener que tomar decisiones en base a una pequeña conciencia de lo que es el entorno en particular, ¿sí? Eso lo quiere decir que no es omnisciente. Entonces, vamos a ver cómo podemos resumir este ciclo, ¿sí? Entonces, lo que hace un agente es primero percibir, asimilar la representación del ambiente, delibera cuál es la mejor opción, actúa y tiene unos resultados. Estos resultados luego los vuelve a percibir, lo que va a hacer es medir la consecuencia de las acciones, ¿sí? Y después se reinicia el proceso, delibera cuál es la mejor acción y actúa. Entonces el agente de esta forma se va haciendo, digamos, se va haciendo su base de conocimiento de sus acciones en el entorno, ¿sí? Para poder mejorarlas y alcanzar sus objetivos de una mejor manera. Entonces, vamos a ver ahora cómo analizamos intuitivamente un agente. Un agente tenemos que identificar sus metas, que es lo que quiere alcanzar. Luego, tenemos que ver las percepciones que son relevantes, ¿sí? Para poder alcanzar estas metas, las acciones que debo emprender y después tengo que describir las diferentes características del ambiente, ¿sí? Estas características del ambiente nos va a dictar la complejidad del sistema agente, ¿sí? Entonces,
Tenemos acá un ejemplo de lo que es un taxi autónomo, donde tienen las prestaciones el video, que es lo que percibe el auto, el acelerómetro, los diferentes instrumentos del tablero y los sensores del motor. Después como opción tiene después que el manejo del volante, acelerar o frenar y después tocar la bocina en caso que lo necesite. Las metas es la seguridad de la integridad del pasajero, tiene que llegar a destino, ¿sí? Tiene que maximizar sus ganancias, que quiere decir que tome el camino más corto y que tenga menos tránsito. Tiene que obedecer las leyes y también debe lograr la satisfacción del cliente. Entonces, como ambiente en este caso tenemos que las diferentes calles urbanas, las avenidas, el tránsito, los peatones, el clima, ¿sí? Y el tipo de cliente. Entonces, acá tenemos otros ejemplos y ahora vamos a ver básicamente las diferentes propiedades de un ambiente, ¿sí? Entonces, tenemos las diferentes propiedades que es completamente observable versus parcialmente observable, episódico versus secuencial, determinístico versus no determinístico, estático versus dinámico, discreto versus continuo, y vamos a ver adversarios racionales versus sin adversarios racionales. Entonces, acá lo que podemos ver entonces es que en el entorno tenemos un juego de Pac-Man que podemos ver todo el entorno completo, ¿sí? Podemos ver en dónde están los diferentes enemigos y los diferentes objetos que nos dan unos bonos, ¿sí? Y cambio del otro lado tenemos un ejemplo de Age of Empires donde podemos ver que la unidad solamente tiene visibilidad de una pequeña porción del entorno, ¿sí? Entonces, básicamente la gente tiene que tomar decisiones en base a lo que ve y lo que puede predecir que va a ver, ¿sí? Entonces, la próxima, episódico versus secuencial, acá es donde el entorno básicamente es que cada estado es independiente del estado anterior. Entonces acá tenemos un ejemplo de análisis de radiografía, que básicamente cada radiografía es independiente a la de otro paciente, ¿sí? Entonces cada análisis es independiente del anterior. En cambio, en un entorno secuencial podemos ver un juego de ajedrez, ¿sí? En donde cada estado continúa del anterior. Quiere decir que el estado presente viene, digamos, del pasado, ¿sí? Entonces podemos verlo como una estructura de árbol, ¿sí? En donde tenemos que cada estado continúa del anterior, ¿sí? Entonces, luego acá tenemos las propiedades de determinístico versus no determinístico. Entonces acá tenemos un ejemplo de una tomografía en donde partimos de una tomografía normal y luego después se realza diferentes detalles. Entonces vemos que acá hay un estado 1, ¿sí? Que es el vacío, y después hacemos una acción, ¿sí? En este A, y el próximo estado es el que vemos ahora, que es donde resaltan diferentes zonas del cerebro, ¿sí? Entonces tenemos una acción que ejecuta una consecuencia, ¿sí? En cambio, en este caso del brazo robótico, podemos tener un caso que cuando queremos agarrar una pieza, este la agarre o se le escape. Entonces acá partimos del estado inicial y después la acción de agarrar pieza tiene dos consecuencias posibles, ¿sí? Entonces el agente debe percibir en qué estado está el ambiente. Entonces el agente hace esa acción y luego después, en base a lo que percibe, determina si es el estado 2 o el 3. Bien. Entorno estático y dinámico. El entorno estático básicamente es cuando ya en el momento que la gente toma la decisión, el ambiente no cambia, ¿sí? Entonces hasta que el agente ejecute su acción, entonces después ahí cambia el entorno. En cambio, en un entorno dinámico, el entorno está constantemente cambiando, aunque la gente esté deliberando su acción, ¿sí? Entonces, los entornos dinámicos son mucho más complejos que uno estático, ¿sí? Bien. Y discreto y continuo, básicamente cuando nosotros podemos acá, en el discreto, identificar, digamos, de forma independiente cada estado de entorno. Entonces lo podemos describir como un grafo, por ejemplo, en este caso discreto. En cambio, un continuo ya es mucho más complejo de manejar en un árbol, entonces tenemos que manejar diferentes mecanismos, ¿sí? Para que un agente pueda ejecutar sus acciones allí, ¿sí? Entonces acá
no hay una representación única y clara en estos casos. Bien. Luego, sin adversarios racionales y con adversarios racionales quiere decir que un entorno sin adversarios es básicamente un entorno en donde la gente puede realizar sus tareas, entonces no hay otros agentes que compitan por los mismos recursos. En cambio, en un entorno con adversarios racionales quiere decir que hay otros agentes, ¿sí?, que van a impedir, digamos, que un agente pueda lograr sus objetivos. En este caso, por ejemplo, el fútbol de robots, en donde para ganar un partido, otro sistema multiagente tiene que perderlo, ¿sí? Bien, vamos a ver las diferentes arquitecturas de un sistema de agentes. Generalmente, las arquitecturas de agentes están basadas en el modelo de 3 capas del cerebro humano. Por ejemplo, en el cerebro humano, en este modelo describe una capa del cerebro reptiliano, que básicamente es la parte del cerebro que se encarga de procesar, digamos, lo que es los instintos de ataque y los instintos de huida, ¿sí? Básicamente esto es la parte del cerebro más primitiva. La parte del cerebro límbico, que básicamente es la parte del cerebro que tienen todos los mamíferos, que se procesan las emociones, y después el neocórtex, que es la capa del cerebro más reciente, en donde se desarrolla el pensamiento consciente humano, ¿sí? Entonces, las arquitecturas de agentes toman como modelo este modelo de cerebro, pero lo explicita en 3 diferentes capas, que es, por ejemplo, la capa reactiva, ¿sí?, que responde a diferentes eventos; la capa deliberativa, ¿sí?, en donde se ejecuta el razonamiento, la planificación y después se implementa diferentes métodos para resolución de problemas; y luego tenemos, por ejemplo, la capa reflexiva, en donde evalúa rendimiento, supervisa y controla las tareas, en donde aprende y hace diferentes introspecciones de sus tareas y toma decisiones para enfocarse en algo en particular, ¿sí? Entonces, estas arquitecturas, si bien no está implementado de esta manera, sino que están influenciadas por este modelo, ¿sí? Ahora vamos a ver que en cada capa nosotros tenemos diferentes arquitecturas. Entonces, tenemos arquitecturas reactivas, ¿sí?, que es la que vamos a ver nosotros, es básicamente la arquitectura de subsunción de capas. Después tenemos arquitectura deliberativa, ¿sí?, que hay diferentes tipos. Nosotros vamos a ver las que están basadas en creencias, deseos e intenciones. Bien, vamos a empezar con las arquitecturas reactivas, que frente a un estímulo se ejecuta una respuesta, no hay presente procesamiento de razonamiento y tampoco no hay modelos simbólicos, ¿sí? Entonces se ejecutan los datos directamente. En este caso, entonces, la arquitectura reactiva de subsunción lo que hace es definir a la gente como una jerarquía de capas, ¿sí?, que realizan tareas, donde la capa superior tiene más prioridad que la de abajo. Entonces, en este caso, la capa superior toma el control de la capa inferior. Estas capas se ejecutan en forma simultánea, entonces cuando se ejecuta una capa superior y la inferior al mismo tiempo, la capa 2, por ejemplo, controla a la capa 3. Y así, si se activa la capa 1, controla a la capa 2. Y después sucesivamente a la 3. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos un robot que sigue a la luz, que tiene una capa de avance, que va a ejecutar acciones, digamos, mediante el acto del motor, ¿sí? Entonces, hay una capa que se llama seguir la luz, en donde se activa por el sensor de las fotocélulas. Entonces, el agente va a seguir la luz subsumiendo, ¿sí?, a la capa de avance. Entonces, cuando se activa esta capa, el robot avanza a donde ve la luz, ¿sí? Luego, si se activa la capa de evitar obstáculos, básicamente va a subsumir, va a controlar la capa de seguir la luz y después va a controlar el avance. Quiere decir que el agente va a empezar a moverse siguiendo la luz pero esquivando los obstáculos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el agente colisiona? Entonces, si colisiona, se va a activar el detector de colisiones, ¿sí? Entonces va a activar la capa de escapar. Entonces va a escapar evitando el obstáculo y siguiendo la luz y avanzando, ¿sí? Es como que así se va utilizando, digamos, las diferentes capas
en donde se va agregando diferentes lógicas de control. Y en este caso después, si la batería está baja, básicamente la gente va a ir a la batería de recarga. En este caso se puede también plantear que la capa de recarga subsume la capa de escapar, entonces después se vuelve a la batería utilizando todas las capas de la arquitectura, ¿sí? Bien. En cambio, ahora vamos a ver las arquitecturas deliberativas, en donde se usan modelos simbólicos, ¿sí? Entonces se representan los diferentes objetos y eventos, ¿sí? Y después podemos implementar diferentes mecanismos deductivos, ¿sí? Entonces tenemos tres componentes, que es la creencia, que básicamente es la representación del estado del entorno y los eventos. Después tenemos diferentes deseos, que son las metas a alcanzar. Y después ya las intenciones son las metas en las que un agente se compromete a perseguir, ¿sí? Entonces estas intenciones después se van a transformar en planes de acción, que son secuencias de acciones que van a ser ejecutadas para alcanzar la meta o el deseo, ¿sí? Vamos a ver entonces con un poco más de detalle qué son las intenciones. Básicamente las intenciones van a influir en los próximos estados futuros porque son pensados como medios para alcanzar un fin, ¿sí? Y le va a permitir a la gente restringir las diferentes opciones de deliberación, ¿sí? Para poder enfocarse en pocas opciones y luego después, cuando decide una, lo transforma como intención y van a persistir para alcanzar esa meta, ¿sí? Bien, entonces el ciclo de acción está dado entonces por la percepción del ambiente, luego lo van a asimilar para actualizar las creencias, va a razonar para elegir la intención y después va a ejecutar la acción. Entonces, visto en la forma de la arquitectura BDI, entonces la gente percibe el estado del entorno y los eventos, se va a ejecutar una función de revisión de creencias que va a actualizar la base de creencias. Cuando se actualiza esta base de creencias se van a generar nuevas opciones y estas opciones van a generar diferentes metas, ¿sí? Luego la gente, mediante una función de filtro, va a determinar cuáles son las intenciones a perseguir y estas intenciones se van a traducir en planes de acción para que sean ejecutadas por los actuadores. Bien. Luego tenemos otro modelo más, que es la arquitectura BDI extendida, que básicamente consiste ya acá en verla como diferentes conjuntos, ¿sí? Que después están dentro de otros conjuntos, como subconjuntos. Entonces, tenemos un conjunto de deseos, ¿sí? Que puede haber conflictos entre ellos mismos. Luego la gente va a restringir estos deseos para que sean objetivos, en donde ya las metas elegidas o los deseos no tienen conflictos entre las mismas y luego va a decidir qué meta va a llevar a cabo, ¿sí? Entonces estas intenciones se van a transformar en planes y estos planes son secuencias de acciones para ejecutar en el entorno. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos entonces un equipo multiagente, ¿sí? Que lo que tiene que hacer es sembrar diferentes cápsulas, ¿sí? Para poder revertir la deforestación de árboles mundial. Entonces, nosotros tenemos por un lado la conceptualización del conocimiento. Tenemos que hay diferentes condiciones de suelo, así que es buena, moderada y pobre. Entonces, tenemos diferentes tipos de estructura de suelo, que obviamente la condición es buena. ¿Sí? Cuando la estructura del suelo es humus alto, el grado de color del suelo es textura oscura, y el grado de concentración de vegetación es alto. Después moderado, si la estructura del suelo, digamos, tiene como humus bajo, después textura clara, ¿sí? Y grado de concentración de vegetación medio. Y después tenemos pobre cuando la estructura del suelo es árida, la textura es rocosa y el grado de concentración de vegetación es baja. Entonces, como creencias tenemos la altura en donde vuela el dron. Luego tenemos el nivel de batería, ¿sí? Que va de 0 a 100. La posición de la gente en el terreno. La posición donde va a inyectar la cápsula para plantar la cápsula. La estructura del suelo, ¿sí? Que va a tener los valores que vimos anteriormente. El color del suelo. La concentración de vegetación. El estado del sistema inyector, ¿sí? Que puede ser que esté inyectando o que esté ya preparado. Y la cantidad de cápsulas disponibles para inyectar. Entonces, generalmente acá vamos a ver
una versión simplificada, pero ustedes lo tienen en el apunte más desarrollado, ¿sí? Entonces tenemos como deseo detectar la zona fértil, después tenemos que plantar la cápsula, ¿sí? Las intenciones de perseguir de detectar zona fértil, que se traduce en un plan de acción para determinar zona fértil, que es, en este caso el plan 1, que tenemos ahí en el apunte. Luego tenemos como intención de perseguir el deseo plantar cápsulas, que se traduce en el plan de acción para disparar cápsulas en la zona fértil detectada. Entonces tenemos dos planes y nosotros vamos a ver uno, que es el primero, que estos planes de acción están conformados por una descripción del plan, por el evento disparador, el contexto donde se tienen que cumplir para ser ejecutado y el procedimiento, que son las secuencias de acciones. En este caso tenemos como ejemplo que el curso de acción donde se ejecuta el algoritmo, ¿sí? Para determinar si la zona es fértil o no. El evento disparador es una nueva captura de imagen, o sea, cuando la gente captura una imagen, ya se va a evaluar si el plan se puede ejecutar. ¿Qué evaluamos? El contexto de ejecución, que el nivel de batería sea mayor a 60, que la altura sea mayor a 2 metros, que la posición esté dentro del perímetro especificado y que la cantidad de cápsulas disponibles sea mayor a 1, ¿sí? Mayor o igual a 1. Entonces, si se cumplen estas condiciones, se va a ejecutar este plan de acción. Primero, se va a evaluar la imagen con el algoritmo. Luego, se va a obtener los valores de la base de creencias. Así que básicamente nosotros lo que tenemos es los diferentes valores de la estructura del suelo, ¿sí? Tenemos acá el color del suelo y la concentración de plantas. Tomamos esos dos valores de ahí, de la base de creencias actualizada, y chequeamos si el valor del suelo es un alto, y ahora el color del suelo es textura oscura. Luego también tenemos si la concentración de vegetación es alta. Entonces, inyectar la cápsula. Entonces lo que hacemos es agregar la creencia posición inyectar cápsula a la base de creencias en la posición que vamos a inyectar la cápsula. Entonces esto va a desencadenar el plan de acción inyectar la cápsula. Ahora, ¿qué pasa si nosotros después tenemos, si igual de la estructura del suelo es un bajo, igual del suelo es textura clara, concentración de vegetación media? Entonces también se va a agregar la creencia en la base, ¿sí? Estas son las dos condiciones que nosotros vamos a tener para inyectar la cápsula. Y luego después se vuelve a chequear la ejecución del plan, ¿sí? Entonces, hasta ahora vimos cómo funciona la arquitectura BDI. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.